A parlar, vull que veieu aquest zapping de les diferents cadenes perquè jo recomanaria, no sé, a algunes persones, analistes de cadenes de televisió, que vigilin el Parkinson. Jo ho entenc, que a vegades passa, ¿no?, que les línies no es fan rectes. Es una línea recta. Sí, exacte. Tendríamos que hacer, no sé, una clase de aquellas de Supercoco. Esto es recto, esto es torcido, paralelo, esto es diagonal. Lo digo porque es que realmente es increïble. A Periodistes Futbol Club han fet un zapping on analitzaven la jugada del gol de Pedro. Senzillament, un gol legal que alguns han volgut veure com a fora de joc. Anoche los azulgrana ganaron en el Molinón, eso sí, con un tanto polémico de Pedro. Primero porque Messi saca la falta desde donde no es y pilla a los jugadores del Sporting mal colocados. Y segundo porque Pedro recibe el pase de Iniesta en fuera de juego. Ahí tenemos la línea puesta desviada con respecto al centro del campo, ¿no? Esto es con respecto al corte de césped. Jugada doblemente polémica porque también la posición de arranque de Pedro parece fuera de juego. Así está la línea. Fuera de juego. Con lo cual está Pedro, Joaquín, en fuera de juego. ¿Vale? Polémica arbitral. Como demuestran estas imágenes, Pedro arranca en fuera de juego en la jugada del gol azulgrana. Iniesta se la pasa a Pedro en fuera de juego. ¿Esta qué es entonces ya? Ya me perdí. Esta es la del corte. Esta es la del corte. Esta es la de la perspectiva del corte de césped. Para ti es legal. A mí es ilegal total. Sobre o fora de xogo de Pedro, aí se mella que está en liña co defensa. Dificilísimo para asistente. Esta es la primera que hemos hecho, que es paralela aquí a esto. No sé. No, Està a segunda. Y la primera la ponemos otra vez. No hi ha fora de joc. El defensa de l'Sporting, Gregorí, habilita el canari que posa la directa y transforma el gol. Esta es la primera. Está fatal, esta no vale para nada esta. Mañana voy a traer el cartabón de casa y os lo voy a hacer yo. Seguim amb l'anàlisi. Es publicava el Barça gana con gol en fuera de juego y marca al Barça le echan otra manita negra. I el que us deia, segons el diari, segons si veiem Marca o veiem Esport, doncs les línies es tracen d'una manera o d'una altra. Albert Rivas ens ha enviat aquestes fotos al Facebook y al que diem... En línea totalmente. Sí, en la línea de fuego. Mira, el reglamento dice... Tomás, habla. El reglamento dice que en caso de duda no hay fuera de duda. juego. En caso de duda, la más en duda. Pues sí, también. Alfredo, yo verte esta barba de 3 días sin dormir me hace ver Es la presión. que ha empezado, aquello que dices... Mariano, las compone. Yo verte que hoy vienes tan elegantemente Verdoso. vestido, con Escúchame, los ojos tan verdes, verde que te quiero es ver. que ya quieres desviar las atenciones. En el momento que estaban poniendo las imágenes, aquí en Alfredo ha dado la clave de todo esto. TV3 no ha puesto raya. Como no ha puesto raya, es que es un fuera de juego como una casa. Porque si no la raya hubiera empezado el Tibidabo y hubiera acabado en el mar. Fuori gioco, que decía los italianos. Però escolta, la campanya